Buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por asistir a nuestro encuentro que desde el Servicio de Pediatría, conjunto con el Servicio Docencia Servicio del Hospital San Rafael, pues tenemos nuestra cita los lunes en la noche. Hoy agradecemos a la doctora Karen Andrea Rojas, pediatra, médico general de la Fundación Universitaria Sanitas, profesora docente de posgrado en Medicina Familiar de la UPTC y pediatra del Hospital San Rafael de Tunja. Hoy la doctora Karen nos acompaña con un tema muy importante y también un tema un poco desconocido dentro del mundo de la pediatría, como es el síndrome febril sin foco en el menor de 60 días. Muchas gracias a todos por su asistencia y en especial, doctora Karen, gracias por el espacio que nos regalas el día de hoy. Buenas noches a todos. Gracias, Joana, por la presentación. Y entonces vamos a comenzar. Bueno, escogimos este tema de fiebre en el menor de 60 días en el paciente que luce bien porque consideramos que es un tema que tiene conceptos, digamos que muy heterogéneos en nuestra práctica clínica de todos los días y pues por eso elegí hablar de este tema. Dentro de la tabla de contenido que les propongo para el día de hoy, entonces voy a hacer pues una introducción, voy a hablarles de la epidemiología de esta patología y entrando pues en materia les voy a dar las recomendaciones que nos propone la guía americana del abordaje de los lactantes del 8 a 21 días, de los lactantes de 22 a 28 días y de los lactantes de 29 a 60 días. Les traigo unos casos clínicos, estos con el fin como para que nosotros cada uno pensemos cuál sería nuestra conducta médica en cada uno de estos pacientes. Entonces, el primer caso es un lactante de 16 días de vida que consulta por fiebre de 38 grados sin ningún antecedente de riesgo, sin ningún foco aparente y que luce en buen estado general. Entonces, pues les quiero recordar que la guía americana está destinada para los pacientes que lucen en buen estado general, porque los pacientes que están con apariencia tóxica, pues son otro capítulo. El segundo caso es un lactante de 25 días de vida sin antecedentes de importancia, con fiebre de 39 grados, sin foco aparente, que luce en buen estado general y que al ingreso está sin fiebre. Entonces, este paciente 25 días de vida, la mamá dice que tiene fiebre, el niño se ve bien, pero el paciente llega sin fiebre al servicio de urgencias. Y nuestro tercer paciente es un lactante de 52 días de vida que consulta por fiebre de 38.5 grados, que tiene antecedente de prematurez de 27 semanas, que no tiene un foco claro y que luce en buen estado general. Entonces, si quieres, siguiente. Entonces, la pregunta es, en estos niños que lucen en buen estado general, quizás no tan sonriente como el paciente de la diapositiva porque tienen fiebre, pero en el paciente que no tiene apariencia tóxica, en estos casos, ¿a cuál le hacemos punción lumbar? ¿Cuál hemocultivamos? ¿Cuál le damos egreso? ¿Cuál mandamos hospitalizar? ¿A cuál le hacemos paraclínicos y qué paraclínicos vamos a indicar en cada caso? Entonces, esa era la invitación de la diapositiva anterior con los diferentes escenarios, como a pensar qué vamos a hacer en cada uno de los casos de la propuesta. Siguiente. Y quería contarles que así como nosotros en nuestra práctica clínica de todos los días tenemos conceptos diferentes para tratar a estos lactantes, pues el enfoque basado en la evidencia para el abordaje de los lactantes febriles con buen aspecto ha tomado más de 4 décadas de estudio. En 1970 había una preocupación creciente por la infección por el estreptococo del grupo B y eso llevaba a valoraciones exhaustivas a los lactantes menores de 28 días, entonces todos los pacientes se les hacía absolutamente todo. Para el rango de los de 29 a 90 días, la propuesta era ceftriaxona intramuscular a todos los pacientes mientras esperábamos los hemocultivos. O sea, todos les poníamos ceftriaxona intramuscular, incluso habían clínicas de hospitalización día donde se les ponía solamente la ceftriaxona mientras salían los cultivos y esa era la conducta. En 1980, el grupo de Rochester decidió cómo estudiar mejor a los lactantes que tenían bajo riesgo. Entonces, como en vez de ser
tan invasivos con estos pacientes lactantes pequeños, lo que ellos dijeron fue como, ¿por qué no nos ponemos a estudiar cuáles son los que están bien? O sea, cuáles nosotros podemos sacar y cuáles son los criterios para ser de bajo riesgo. Y ahí, pues, nacieron las diferentes escalas que conocemos, el Yale, el Step by Step, el Lab Score y el PECARN. Estos son como otras cosas que han pasado históricamente que nos han obligado como a tener un enfoque en cada uno de los pacientes en estos rangos de edad. Entonces, los cambios en la bacteriología, o sea, el tamizaje prenatal para el estreptococo del grupo B, seguramente en la neonatología pues cambió en la historia de las infecciones en los pacientes lactantes, la inmunización contra el estreptococo del grupo del estreptococo neumonía, que también ha cambiado para nosotros la historia en cuanto a infectología, la seguridad alimentaria, que hizo que la listeria ya no fuera el germen más importante o aislado frecuentemente en las unidades neonatales, y las tecnologías emergentes de las cuales disponemos ahora, como el Tillman-Ray, las respuestas genómicas de los microorganismos y la procalcitonina, que ahora contamos en la mayoría de los servicios, y ya más adelante les voy a dar unos datos acerca de la procalcitonina. Y quiero contarles que mientras yo como que buscaba para hacer esta exposición, evidencié que casi todos los artículos nos señalan la importancia de que no se nos pase una meningitis en un paciente lactante pequeño con fiebre. Entonces, la meningitis bacteriana es el diagnóstico más común de demandas por negligencia médica en pediatría. Entonces, de ahí la importancia de uno tener como un enfoque sistemático para la fiebre en estos pacientes y que uno esté completamente seguro que no se le va a pasar, pues completamente seguro, o que tenga el soporte para decir, bueno, yo hice todo lo que la guía me decía y estoy tranquilo que seguramente no se me va a pasar una meningitis. Siguiente. Y nos proponían dos conceptos. Entonces, la infección bacteriana grave y la infección bacteriana invasiva. Y entonces todos los artículos nos recomiendan, por favor, no usen más el término infección bacteriana grave. Se usa el término infección bacteriana invasiva. En adelante vamos a usar el término en esta presentación siguiente, refiriéndonos a meningitis y a bacteremia. O sea, cuando uno se refiere a un paciente con infección bacteriana invasiva, se refiere a meningitis y bacteremia. Entonces, los diferentes grupos de estudio hicieron unos rangos de edad, que fue los que les mostré al principio, para el abordaje, y ellos los basaron en estos datos. Entonces, el grupo PROS, digamos, en su camino de diferenciar a los pacientes que eran de bajo riesgo, encontraron que los bebés mayores de 25 días tienen un riesgo bajo de infección bacteriana invasiva del 0.4%. El step by step encontró entre las edades de los 22 y 28 días el riesgo de infección bacteriana invasiva era entre el 0.2 y el 0.7%. Otro autor, que se llama Aronson, que escribe mucho sobre fiebre, identificó que la edad mayor de 21 días era útil para identificar a los bebés de bajo riesgo, y la red de investigación aplicada a atención pediátrica en urgencias, la famosa PECARN, que usamos en varias de nuestras escalas, observó que una tasa significativamente menor de bacteremia en la cuarta semana comparada con la semana 2 y ninguna con respecto a la semana 5 y 6. Eso quiere decir que a medida que el lactante va creciendo, el riesgo de bacteremia y de meningitis pues es menor. Siguiente. Este artículo que salió el mes pasado, entonces nos habla del riesgo de bacteremia. Se presenta en aproximadamente del 3 al 6% de los neonatos, que la meningitis permanece hasta en el 2.3% de los lactantes menores de 29 días, y el riesgo de meningitis es de aproximadamente el 0.2% en los lactantes de 29 a 60 días. Entonces, ellos lo que los querían decir es que, mire, el riesgo a medida que los pacientes crecen disminuye hasta en un 90%. Y eso ya lo vamos a ver como en el abordaje, la importancia de este riesgo, pues cómo se refleja esta disminución del riesgo en los grupos de edad. Siguiente. Entonces, ellos definieron estos rangos de edad: de 8 a 21 días un grupo,
de 22 a 28 días el otro grupo y de 29 a 53, a 56 días el tercer grupo. Entonces, en la barra de abajo vemos los diferentes grupos de estudio, que está PROS, está el PECAN, está el LabScore, están todos los grupos de estudio y en las barras verticales, pues el riesgo que tienen los pacientes de hacer infección bacteriana invasiva, siendo la barra azul los de 8 a 21 días, la barra roja los de 22 a 28 días y la barra verde los de 29 a 56 días. O sea, el riesgo va disminuyendo a medida que el paciente crece. Siguiente. Entonces, lo que hizo la Academia Americana de Pediatría para el 2021 fue como englobar todas las recomendaciones de todos los artículos que habían salido hasta el momento y sacar como unas recomendaciones como más definidas por grupo de edad. Entonces, afortunadamente en el 2021 ellos encerraron todas las escalas y dijeron, bueno, esto es lo que vamos a hacer en cada grupo. Siguiente. Estos fueron los criterios de inclusión que ellos usaron, o sea, esto es lo que nosotros podemos aplicar a estos pacientes. Entonces, los lactantes febriles que se encuentran bien y señalan que la única escala que tiene en cuenta el estado general del paciente es la escala de Yale, que tiene como si sonríe, la interacción con los padres, y es la única que incluye como si el paciente se encuentra bien, teniendo en cuenta que eso es un criterio muy subjetivo de los papás, de si usted lo ve bien o de si yo lo veo bien. Tiene una temperatura rectal documentada de 38 en el hogar en las últimas horas o determinada en un entorno clínico. Tuvo unas gestaciones de 37 y 42 semanas y tienen entre 8 y 60 días de edad y están en casa después de haber sido dados de alta. Los artículos posteriores, después de la aparición del triángulo de aproximación pediátrica, entonces nos dicen, cuando usted define si el paciente se ve bien o no, por favor tenga en cuenta el triángulo de aproximación. Eso es como lo nuevo. Dentro de los criterios de exclusión, entonces ellos tienen los pacientes prematuros, los que nacieron menos de 37 semanas de gestación, los bebés de menos de 2 semanas cuyo curso perinatal se complicó por fiebre materna, infección o uso de antimicrobianos, la bronquiolitis clínica con o sin detección de virus sincitial respiratorio, y más adelante les voy a explicar como este ítem más detallado, y los bebés con una infección focal, por ejemplo, celulitis, onfalitis, artritis séptica o osteomelitis, o sea, el que tiene foco, pues no entra dentro de la guía. Y los vacunados en las últimas 48 horas, y más adelante también les tengo algo como de la vacunación. Entonces, entrando en materia, para nuestro primer grupo de abordaje, vamos a hablar de qué debemos hacer y qué nos recomienda la guía americana de los lactantes de 8 a 21 días que tienen buen aspecto general. Entonces, ¿qué nos recomiendan ellos? Obtengan una muestra de orina mediante cateterismo vesical o punción suprapúbica. Esto cambia en los otros grupos de edad, ya lo vamos a ver más adelante. Tome hemocultivos a todos estos pacientes, hágale punción lumbar a todos los pacientes, inicie antibiótico, hospitalice y nos recalca que no se requieren marcadores inflamatorios para tomar estas conductas. Siguiente. Y ojo con las lesiones en piel. Obviamente el examen físico y en fin, pero siempre tener en cuenta las lesiones vesiculares porque los pacientes que presentan infección concomitante por herpes virus tienen un peor pronóstico. Entonces nos dice siempre fíjese que no vaya a tener lesiones que le sugieran infección por herpes. Siguiente. En cuanto al tratamiento, entonces nos resalta lo siguiente. La E. coli sigue siendo la bacteria más detectada en este rango de edad. Tiene una prevalencia entre el 70 y el 90% de las infecciones del tracto urinario y del 30 al 60% en las bacteremias y del 15 al 30% en las meningitis bacterianas. O sea, la E. coli es la reina en este rango de edad. Siguiente. Y este es el esquema antibiótico que nos propone la guía americana. Obviamente nos dice usted tenga en cuenta la epidemiología del sitio y del hospital donde usted trabaja, o sea, toca ver las guías y todo, obviamente la epidemiología local. Ellos nos proponen en el primer grupo de infección de vías urinarias ampicilina con gentamicina o ceftazidime, ampicilina con ceftazidime o gentamicina
y para la que no tiene foco, ampicilina y ceftazidime, y para la meningitis bacteriana, ampicilina con ceftazidime. Esto todo, o sea, digamos que el manejo antibiótico sí debe ser ajustado a la epidemiología local. Esta es la americana. Y nos da una recomendación adicional: si el líquido cefalorraquídeo es positivo para enterovirus, se tiene que suspender los agentes antimicrobianos porque la meningitis enteroviral y bacteriana concomitante es poco frecuente. Entonces, usted tiene aislamiento de enterovirus, por favor suspenda el manejo antimicrobiano. Siguiente. Y este es el flujograma que ellos nos proponen, que para este rango de edad no cambia mucho entre si el paciente está bien o mal, porque son pacientes muy pequeños que tienen un riesgo muy alto de tener meningitis y bacteremia, así que la conducta es casi la misma. ¿En qué se diferencia? Entonces está el paciente febril de menos de 21 días que llega al servicio de urgencias, que tiene fiebre y tiene buen aspecto. Entonces nos pregunta, ¿el paciente se ve bien? Ya dijimos que con el triángulo de aproximación pediátrica. Si no se ve bien, hay que ponerlo en reanimación, hacerle pues todo el abordaje de ABC, tomarle la glucometría y hacerle todo. Hemocultivos, hacerle punción lumbar, ponerle el antibiótico y todo lo que requiera, además de reanimación, además de, si usted considera y ve lesiones en piel, que sugieran hacer pruebas para herpes. Y si el paciente, por el contrario, tiene buen aspecto general, pues digamos que ahí no pone la parte de ABC y de la reanimación. Sin embargo, hay que hemocultivar, hay que hacer punción lumbar, hay que tomar el examen de orina y hay que poner antibiótico y hospitalizar. Siguiente. Y egreso cuándo, entonces nos propone: los resultados de los cultivos son negativos de las 24 a 36 horas o solo positivos para agentes contaminantes. El lactante sigue presentando buen estado clínico o está mejorando, por ejemplo, ya no tiene fiebre y se está alimentando bien y no hay otra razón para tenerlo hospitalizado. Siguiente. Siguiendo con nuestro siguiente grupo de edad, que serían los lactantes de los 22 a los 28 días con buen aspecto general. Entonces vamos a ver qué cambia en el abordaje. Entonces nos recomienda la guía americana: obtenga muestra de orina mediante cateterismo vesical o punción suprapúbica, mediante bolsa, micción espontánea o micción estimulada para realizar un análisis de orina. Si el resultado de orina es positivo, obtenga una muestra mediante cateterismo o punción suprapúbica para realizar un cultivo. Entonces, igual que en el grupo anterior, hay que tomar uroanálisis, pero aquí digamos que abre la posibilidad que uno pudiera tomarla mediante bolsa o mediante micción espontánea, pero si el uroanálisis es sugestivo de infección urinaria, la muestra que va a procesar el urocultivo debe ser tomada con sonda o con punción suprapúbica. Hemocultívelos a todos. Entonces aquí la recomendación también es cerrada: hemocultivos a todos. Inicio de antibiótico y hospitalización, y analice los marcadores inflamatorios. O sea, aquí, a diferencia del grupo anterior, la recomendación es no haga punción lumbar a todos. Siguiente. Entonces, en cuanto a los marcadores inflamatorios y de cómo analizamos los marcadores inflamatorios, les traigo como estos datos de lo que se ha encontrado en los estudios. Entonces, el estudio PECARN demostró que si usted tiene una procalcitonina elevada, que para ellos en este momento, en este artículo, era de 1.7, más un recuento absoluto de neutrófilos de 4.090, más un uroanálisis anormal, la sensibilidad para detección de infección bacteriana invasiva es del 96.7%. El step by step subió un poquito el recuento de los neutrófilos a 10.000, sin embargo con una sensibilidad muy buena de 96.7%, sin pasar por alto ningún caso de meningitis, y con una sensibilidad para detección de infección bacteriana invasiva del 92%. Siguiente. Entonces, nosotros, ¿qué teníamos entendido por los marcadores inflamatorios? Que un recuento de leucocitos mayor a 15.000 era significativo, que un recuento absoluto de neutrófilos mayor a 10.000, un recuento de bandas mayores a 1.500, o una relación entre neutrófilos inmaduros totales mayor a 0.2 era significativo. Sin embargo, esto pues como que se ha venido estudiando y tiene muy baja sensibilidad y especificidad. Siguiente. Entonces, nos dice, por favor, use la procalcitonina y use los marcadores inflamatorios de la siguiente manera. Entonces, en cuanto a la procalcitonina,
nos dice que el rango del punto de corte internacional validado es de 0.5 y realmente uno le parece bajito, pero en todo lo que yo revisé, todo el punto de corte lo ponen en 0.5. No debe utilizarse sola para toma de decisiones la procalcitonina, úsela siempre que esté disponible, o sea, si en su hospital hay procalcitonina en estos pacientes, lactantes sobre todo, tómenles procalcitonina, tiene valores predictivos positivos y negativos más altos que la PCR, tiene una mayor sensibilidad del 78% frente a 65%, aquí la está comparando con PCR, y una especificidad del 80 del 85, perdón, frente al 80% comparado con PCR. Entonces, esta diapositiva es como la de llevarse a la casa, porque es lo que nos propone. Este es un artículo del Pediatric Emergency del 2024 y nos dice cómo es la manera de interpretar los marcadores inflamatorios. Entonces, nos dice, los marcadores inflamatorios se interpretan de la siguiente manera. Cuando usted tiene temperatura mayor de 38.5 es significativo. Cuando usted tiene una procalcitonina mayor a 0.5, nuevamente nos resalta la de 0.5. Cuando usted tiene un conteo absoluto de neutrófilos mayor de 4.000, si usted tiene disponible la procalcitonina y si usted no tiene procalcitonina, de 5.200 y una PCR mayor de 20 o mayor de 2 según pues, la unidad de medida. Siguiente. En resumen, entonces lo que ellos nos proponen es con procalcitonina mayor de 0.5 y conteo absoluto de neutrófilos mayor a 4.000 es un marcador inflamatorio significativo y sería positivo. Y sin procalcitonina, una fiebre de 38.5, un recuento absoluto de neutrófilos mayor de 5.200 y una PCR mayor a 20. Siguiente. Entonces, ¿cuándo hacemos punción lumbar? Entonces, lo que nos propone la guía americana es cuando cualquier marcador inflamatorio es anormal, interpretándolo como se los mostré en la diapositiva pasada. En esto coinciden los estudios PROSPE, CARN, el Step by Step, con una sensibilidad del 100% y con un índice de confianza del 84%. Siguiente. El tratamiento, entonces, intrahospitalario, cuando el líquido cefalorraquídeo sugiere meningitis bacteriana, el uroanálisis es positivo, los marcadores inflamatorios son anormales, y ambulatorio, al contrario. Si el análisis del líquido cefalorraquídeo es normal o positivo para enterovirus, el uroanálisis es normal o los marcadores inflamatorios son normales y cuando tiene signos y signos de alarma y recomendaciones claras. Si todos los marcadores inflamatorios son normales y el análisis de orina y líquido cefalorraquídeo no sugieren infección, el riesgo de bacteremia es entre el 1 y el 2%. O sea, eso soportaría la decisión de estar tranquilos con ese paciente. Siguiente. En cuanto al tratamiento, pues otra vez tener en cuenta la epidemiología de donde uno trabaja siempre. Nos proponen ellos ceftriaxona en el caso de infección urinaria y de fiebre sin foco, y de meningitis bacteriana nos utilicé ampicilina con ceftazidime. Siguiente. Y en el abordaje, que se ve yo creo que muy pequeño, pero pues nos propone lo que igual como habíamos hablado durante la presentación de este caso, entonces el paciente que llega de los 22 a los 28 días y que está febril y que no luce bien, que hay que hacerle todo el manejo, hágale ABC, monitorícelo, póngalo si necesitan reanimación, si el aspecto general del paciente es malo, tome todo hemocultivos, punción lumbar, absolutamente todo. Si el paciente se ve bien, tome hemocultívelo, tómele uroanálisis y tome marcadores inflamatorios. Interprete los marcadores inflamatorios como vimos en las diapositivas anteriores. Aquí dejan abierto que si los marcadores inflamatorios son normales, aún así si uno lo considera clínicamente podría ser punción lumbar y tratar o no si tiene meningitis. Y si los marcadores inflamatorios son anormales, definitivamente haga punción lumbar. O sea, aquí dejan un poquito abierta la posibilidad de que si son normales usted pudiera por clínica considerar si hacer o no punción lumbar, pero en definitiva si los marcadores son normales, no haga punción lumbar y esté tranquilo que el riesgo de bacteriemia y meningitis es bajo. Siguiente.
Y egreso cuando los resultados de los cultivos son negativos durante 24 a 36 horas o solo positivos para contaminantes, el lactante sigue presentando buen estado clínico o está mejorando y no hay otras razones para hospitalizarlo. Los americanos nos proponen programar una visita en 24 horas de control, pero pues en nuestro escenario es difícil, entonces toca pues estar seguro que cumple todas las condiciones para irse para la casa. Y el último grupo, que son los lactantes de 29 a 60 días que lucen en buen estado general. Siguiente. Entonces nos dice, obtenga igual una muestra de orina mediante cateterismo vesical, punción suprapúbica o bolsa, micción espontánea o micción estimulada para hacer el análisis de orina. Si el resultado del uroanálisis es sugestivo de infección urinaria, por favor tome una muestra con cateterismo, punción suprapúbica para urocultivar. Los hemocultivos tienen una recomendación moderada, tome marcadores inflamatorios y no tome líquidos cefalorraquídeos si los marcadores inflamatorios son normales, porque la prevalencia estimada de meningitis en los bebés de 29 a 60 días es del 0.25% con una sensibilidad del 90% y la probabilidad de pasar por alto una meningitis es del 0.025%, muy bajita. Siguiente. ¿Qué nos dice con respecto a los antibióticos? Diferente a los grupos anteriores, no antibióticos de manera profiláctica ni mientras esperan los cultivos si se cumplen las siguientes condiciones. El análisis de líquido cefalorraquídeo es normal o positivo para enterovirus. El análisis de orina es negativo y ningún marcador inflamatorio es anormal. O sea, aquí del grupo anterior a este le dan mucha importancia a los marcadores inflamatorios, o sea, a interpretarlos de manera correcta para tomar decisiones en el anterior de hacer punción lumbar y en este poner antibiótico, porque el riesgo, o sea, esta decisión está basada en que el riesgo de bacteremia en los lactantes que cumplen con estas condiciones es del 0.1 para este rango de edad. O sea, podemos dejarlo sin antibióticos siempre y cuando cumpla estas condiciones y digamos que tranquilos. Siguiente. En cuanto al tratamiento, la guía americana nos propone ceftriaxona, también en los grupos de infección de vías urinarias y en la de fiebre sin foco, y para la meningitis, ceftriaxona con vancomicina. Siguiente. Este es el flujograma de manejo que nos propone la guía americana. Entonces, igual para el paciente de 29 a 60 días que se presenta al servicio de urgencias con fiebre, pero con buena apariencia. Entonces, bueno, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿el paciente tiene buena apariencia? No. Reanimación, líquidos y todo lo que requiera, ABC, hemocultivos, punción lumbar, iniciar antibiótico, todo. Si no, tome muestras de orina, tome urocultívelo de la manera adecuada y tome marcadores inflamatorios. Si los marcadores inflamatorios son normales, entonces ahí sí ya no deja abierta la posibilidad, sino ahí le dice ya no haga punción lumbar, no ponga antibiótico de entrada, sino solamente vigílelo, mire el uroanálisis y busque como déjelo en vigilancia clínica. Y en cambio, si el uroanálisis es anormal, entonces pues trate la infección urinaria y si el uroanálisis es anormal con marcadores inflamatorios anormales, ahí sí haga punción lumbar. O sea, aquí diferente al otro, no nos abre la posibilidad de hacerle punción lumbar con marcadores inflamatorios normales, sino definitivamente como el riesgo es menor para este rango de edad, dice no haga punción lumbar, quédese tranquilo y no le ponga antibiótico. Siguiente. ¿Egreso cuándo? El análisis de líquido cefalorraquídeo, si se tomó, es normal, los marcadores inflamatorios son negativos y los padres tienen un buen seguimiento y signos de alarma. Siguiente. Aquí quería como darles como unos datos adicionales de unas preguntas que le surgen a uno cuando ve estos pacientes con fiebre. Entonces, con respecto a los síntomas respiratorios, que uno a veces tiene esos niños lactantes pequeñitos, pero que además tienen como síntomas de gripa, pero además tienen fiebre, entonces, ¿qué hacer? Entonces, la recomendación es se debe considerar realizar pruebas rápidas de antígenos o PCR para detectar virus respiratorios. Entonces, cuando uno lee fiebre sin foco en estos lactantes, sí recomiendan hacer pruebas virales, o sea, no las sacan, sino que si el paciente tiene síntomas respiratorios, usted podría incluirlos en el manejo. La presencia de síntomas de infección del tracto respiratorio que no sean diagnósticos de bronquiolitis no deben ser excluidos del abordaje. Esto quiere decir que los pacientes que tengan leves síntomas respiratorios
O sea que yo no estoy segura que el foco es respiratorio, que tiene un moco, tose un poquito, pero que realmente clínicamente no es una bronquiolitis, se debe tratar tal cual como nos dice la guía. Siguiente. Este artículo que nos quería evidenciar cuál es el riesgo de tener un paciente con infección bacteriana invasiva e infecciones virales, nos muestra lo siguiente. Es un estudio multicéntrico con lactantes febriles de menos de 60 días y demostró que las tasas de infecciones urinarias y bacteremia son del 7% y el 1.1% en los positivos para virus sincitial respiratorio, comparado con el 12.5% y el 2.3% en los pacientes negativos. Es decir, que de verdad si uno tiene aislado un virus sincitial respiratorio, tiene menos riesgo de tener una infección bacteriana invasiva. En su estudio recalcaban que más o menos ellos, el anterior, por favor, que se evidenciaban más o menos 500.000 bebés de 60 días eran evaluados cada año. Este es un estudio multicéntrico, entonces en todos los hospitales donde ellos incluyeron en su estudio, más o menos eran 500.000 bebés de 60 días que se evaluaban cada año en el servicio de urgencias por fiebre. De estos, del 8.4 y del 12.9% tienen infecciones bacterianas confirmadas y más del 50% tienen infección viral. Eso lo que hace es como soportar la decisión de si puede usted usar pruebas virales. Y en el primer mes de vida se deben realizar todos los exámenes, incluidos punción lumbar, independientemente de la infección viral. O sea, lo que nos quiere decir es lo que decía en la diapositiva anterior. Si usted no está seguro que es bronquiolitis, manéjelo como una fiebre sin foco de acuerdo a la guía. Siguiente. ¿Y qué pasa con los niños que no tienen fiebre en urgencias? Entonces, como el caso que yo les presentaba al principio. Entonces, porque muchas mamás dicen, sí, el bebé tuvo fiebre y yo le tomé la temperatura en la casa y tiene 38, pero resulta que llega al hospital y nunca hace fiebre. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes? ¿Qué hago? Porque si el riesgo es de que se me pase una meningitis o una bacteriemia, ¿qué hago? Entonces, nos decía que más del 30% de los pacientes que acuden a los servicios de urgencias no tienen fiebre durante su ingreso. Siguiente. Este artículo nos habla como de la comparación entre los pacientes que tienen fiebre en el momento de consultar a urgencias y los que no. Entonces, este artículo vio 1.926 lactantes menores de 60 días. De ellos, el 36% no tenían fiebre al ingreso y el 64% sí. Entonces, encontró una prevalencia para infección bacteriana invasiva en el grupo afebril del 6.6% frente al 15.4% con fiebre. O sea, sí, efectivamente, están más graves los que tienen fiebre cuando ingresan. La infección más frecuente de los niños con o sin fiebre es la infección de vías urinarias. El riesgo de infecciones graves por bacteremia fue menor en los lactantes afebriles, como vemos en los porcentajes, y los lactantes afebriles y febriles de menos de 28 días tienen el mismo riesgo de meningitis. O sea, cuidado si el niño es muy pequeño. Y igual que los de menos de 21 días. Siguiente. Entonces, ellos nos mostraban esta tabla. En la primera, donde vemos como donde dice infección bacteriana seria, están los infantes de 0 a 60 días, y en el primer recuadro están marcados los pacientes de meningitis con un riesgo. Vemos que la primera columna son los pacientes afebriles y los siguientes son los pacientes febriles. Entonces, el riesgo de meningitis para los infantes de 0 a 60 días global es del 2 versus el 6%. Pero el cuadro de abajo que les quise remarcar es porque los pacientes de 0 a 28 días, entre los febriles y los afebriles, la brecha se acorta de 2 a 3. Quiere decir que entre más pequeño el paciente, yo más le tengo que creer a la mamá que tuvo fiebre. O sea, el mensaje en general es, si el niño viene a esta edad y la mamá le dijo que tuvo fiebre, créale que el niño tuvo fiebre y trátelo como tal, porque el riesgo, mientras más pequeño el niño, la brecha de meningitis se acorta. Siguiente. La otra pregunta es si al paciente lo vacunaron. Entonces, como pues ahorita estamos en este rango de edad en pleno esquema de vacunación, ¿qué pasa con los pacientes que han recibido vacunación frecuente? Entonces, la prevalencia de fiebre tras las vacunas rutinarias de los 2 meses, que ahorita las tenemos a mes y medio, es de hasta un 27.9%.
Siguiente. O sea, casi hasta un 30% de los pacientes con la vacuna del mes y medio presentan fiebre. Y este artículo quería ver qué pasa, cuántos de esos pacientes que han sido recientemente inmunizados resultan con una infección bacteriana invasiva. Entonces definieron intervalos de manejo de recibir la vacunación de menos de 12 horas, de 12 a 24 horas, de 1 a 2 días y de 2 a 3 días. Evaluaron un total de 2.247 pacientes entre las 6 y las 2 semanas de edad con fiebre de 38 grados y encontraron una prevalencia de infección bacteriana invasiva en pacientes recientemente inmunizados es del 2.8%, mientras que la global es del 6.6%. Y los lactantes que acudieron a los 24 horas, la prevalencia se redujo al 0.6%. O sea, a medida que van pasando las horas y el tiempo, parece que el riesgo pues disminuye. Siguiente. Y la recomendación en general es que existe un riesgo significativo de infecciones del tracto urinario, o sea, al final casi todos los pacientes que tenían fiebre y habían sido recientemente vacunados resultaron ser infecciones de vías urinarias y los lactantes que presentan síntomas más allá de las 48 horas deben ser enfocados como los que no han sido vacunados. Ese es el mensaje que nos tiene que quedar. O sea, si el paciente fue recientemente vacunado, yo estoy más tranquila y digo, bueno, hasta el 30% de los pacientes presentan fiebre, pero ¿hasta dónde? Hasta las 48 horas. Si más allá de las 40, el paciente ya hace 2 días lo vacunaron, ya tiene que entrar a la guía y al manejo normal. Siguiente. ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen infección de vías urinarias? Porque lo que hemos visto en la presentación es que la principal infección bacteriana de los pacientes es infección urinaria y la guía nos propone descarte infección urinaria, tome uroanálisis, descarte infección urinaria. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que yo tenga en estos pacientes infección de vías urinarias con meningitis? Siguiente. Y entonces este artículo, que es una revisión sistemática, quiso saber cuál era el riesgo de tener infección de vías urinarias con meningitis. Entonces, la frecuencia de diagnóstico de meningitis bacteriana varió entre el 0.6 y el 2.1 de los lactantes con sospecha de infección de vías urinarias y del 0.4 al 1.2 en los lactantes con infección de vías urinarias confirmada. Es decir, que si usted tiene una infección de vías urinarias confirmada, el riesgo de tener meningitis pues disminuye significativamente. Hay un muy bajo riesgo de meningitis coexistente con sospecha de infección de vías urinarias en lactantes pequeños. Entre el 0 y el 2% de los lactantes menores de 3 meses con infección urinaria tenía meningitis bacteriana, o sea, realmente es muy bajito el porcentaje de los que tienen las dos infecciones. Deben someterse a punción lumbar, sin embargo, los lactantes que tengan examen físico de signos físicos de meningitis, la fontanela y en fin. Porque aquí pues no es como puntualmente el abordaje de los niños febriles en buen estado, sino que tanto se presenta infección de vías urinarias con meningitis. Y en los lactantes que cumplen criterios de bajo riesgo es posible que no esté indicada la punción lumbar y ya sabemos cuáles son los pacientes de bajo riesgo. Siguiente. Y finalmente, este es como revisando la evidencia de lo que hay del 2021 hacia acá. O sea, a partir de la recomendación de la Academia Americana de Pediatría al 2026, ¿qué tenemos de nuevo? Entonces, este artículo, que es una recopilación de 160 artículos que han salido desde entonces hasta el mes pasado, nos dice que los lactantes menores de 60 días, entre el 1 y el 4%, presentan infección bacteriana invasiva. De estos, bacteremia corresponde del 1 al 2% y meningitis del 0.3 al 0.9%. Siguen las infecciones urinarias siguen las infecciones urinarias siendo una causa muy frecuente de infección en este rango de edad, principalmente perdón, a partir del segundo mes de vida, con un porcentaje del 10 al 25%. Nos muestra más o menos la epidemiología de los gérmenes que tenemos. E. coli, que sigue siendo la reina del 40 al 55%, estreptococo del grupo B, estafilococo aureus y enterococo. Y más adelante, a medida que el paciente crece, el estreptococo neumonía que coge protagonismo y nos resalta que la listeria es extremadamente rara, por lo que les dije
de la implementación de la seguridad alimentaria, nos recomienda hemocultivos a todos, ya vemos pues para cada rango de edad, nos dice obsérvelos por lo menos 6 horas para la detección de signos clínicos y toma de biomarcadores, o sea, cuando usted está seguro que el paciente no tiene nada y quiere darle salida, nos dice por lo menos obsérvelo 6 horas y con eso si usted determina que tiene que tomarle marcadores, biomarcadores, pues tiene chance de tomárselos y de interpretarlos. Y la procalcitonina nuevamente como marcador efectivo con punto de corte validado internacional de 0.5. Siguiente. Este es el flujograma que nos propone el artículo que salió el mes pasado del abordaje de estos pacientes, que realmente no cambia mucho a la guía americana y lo que nos proponía la guía en el 2021. Entonces nos dice qué hacer con los pacientes, que lucen bien, que no tienen un foco, o sea, básicamente el primer recuadro gris son los criterios de inclusión de la guía, que tiene fiebre, que tiene buena apariencia, aquí nos mete la vacunación en las últimas 48 horas y que no tiene otros factores de riesgo. Entonces, de los 29 a los 60 días, hágalo, tómele los laboratorios, tome el uroanálisis y determine si el uroanálisis es normal o no, tome marcadores inflamatorios, analice los marcadores inflamatorios para determinar si usted hace punción lumbar o no, trate la meningitis. Y si tiene infección urinaria, trátela. Y en los pacientes de 8 a 28 días, pues nos dice, haga todo, haga hemocultivos, póngales antibióticos, hospitalícelos, tómele muestra de orina y hágales punción lumbar, trate o no si tiene meningitis. Siguiente. Y para concluir la presentación, entonces de nuestros casos que vimos inicialmente, el primer paciente, que era de 16 días, entonces requeriría estudio completo con hemocultivos, punción lumbar, hospitalización, antibiótico por el rango de edad. El segundo paciente tocaría hospitalizarlo, tomarle hemocultivos, ponerle antibiótico y analizar los marcadores inflamatorios, que era el paciente que no tenía fiebre cuando ingresó, y nuestro tercer paciente, que es el paciente más grande, pero que tiene antecedente de prematurez, que es factor de riesgo, hay que hacerle todo: hemocultivos, hospitalización, antibiótico y marcadores inflamatorios. Y eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Doctora Karen, muchas gracias. Una excelente presentación y explicación, sobre todo en este rango de edad que muchas veces nos da temor a abordar o a veces no lo enfocamos como debiera ser, y una presentación muy detallada con los algoritmos que debemos seguir en este grupo etario. Gracias, doctora, por el espacio que nos regalaste y a todos por la asistencia. Desde el servicio de pediatría seguimos invitando para que se sumen a estos encuentros virtuales y todo pues en bienestar de nuestros niños. Feliz noche para todos, muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. La